Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, vamos a ver cómo afrontar el estudio de esos artículos largos, densos y aburridos que muchas veces nos quitan las ganas de seguir estudiando o incluso las ganas de seguir preparando nuestra oposición, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a ver cómo podemos aplicar las diferentes claves a la hora de abordar este tipo de estudio, pues a un caso concreto, a un supuesto práctico concreto, que es el del Reglamento General de Recaudación en su artículo 40, el pago en especie, que es en definitiva pues bueno, un tipo de artículo que define o que responde a esta definición, en la medida en que, como podéis ver en pantalla, pues es un artículo largo, denso y según cómo lo afrontes, pues realmente muy aburrido. Este es un tema importante porque en definitiva este no es el único artículo de nuestra oposición en la que te vas a encontrar con este tipo de situaciones. El propio artículo, por ejemplo, el artículo 150 de la Ley General Tributaria respondería a esta definición, ¿verdad? Plazos de procedimiento de inspección, es un artículo muy largo, pero luego, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con infracciones tributarias tenemos artículos también muy largos, como por ejemplo el 203, el de resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la acción administrativa, ¿verdad? O por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el 229 de la Ley General Tributaria, las competencias de los órganos económico-administrativos, pero bueno, hay infinidad de artículos, no los voy a mencionar todos. Las exenciones, por ejemplo, tanto de IRPF como de IVA, artículo 7 de la ley de IRPF, artículo 20 del reglamento, de la ley del IVA, son artículos, todos ellos muy largos, que muchas veces regulan temas muy importantes, ¿verdad?, para nuestra oposición, de manera que saber cómo afrontar el estudio de este tipo de artículos, tener una estrategia que nos permita precisamente afrontar este tipo de estudio con garantías, pues nos va a facilitar mucho el trabajo, nos va a facilitar mucho la vida y en definitiva lo que va a hacer es que va a incrementar nuestras probabilidades de éxito en la medida en que nos va a permitir, pues bueno, salvar un escollo importante a la hora de estudiar, a la hora de afrontar lo que es la preparación de artículos que muchas veces son realmente importantes, ¿verdad? Entonces, primera clave que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el estudio de este tipo de artículos. Ya sabéis, los que me conocéis o los que estéis viendo, por ejemplo, este vídeo en el contexto, digamos, de un programa formativo mío, sabéis lo importante que es entender lo que estamos trabajando. No tiene ningún sentido estudiar sin entender. Primero entendemos, después estudiamos, memorizamos, aplicamos y es de esta manera que después conseguimos, pues eso, consolidar todo un proceso de retención, retener aquello que estamos estudiando, que en definitiva es de lo que se trata, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender lo que estamos estudiando y situarlo en su debido contexto, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si no, lo que va a pasar es que ese artículo largo, ese artículo denso, difícil, complejo que estamos estudiando se nos va a hacer bola y no vamos a ser capaces de avanzar. ¿Por qué? Porque directamente no va a tener sentido para nosotros. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, al Reglamento General de Recaudación, artículo 40, pago en especie. Recordad, digamos, que cuando estudiamos las diferentes formas de extinción de la deuda tributaria, artículo 58, Ley General Tributaria, decimos que dentro de las diferentes formas de extinción de la deuda tributaria, pues tenemos el pago, tenemos la prescripción, la condonación, la compensación y la deducción sobre transferencias, ¿verdad? Dentro de lo que es el primer concepto de extinción de la deuda tributaria, el pago, el artículo 60 de la Ley General Tributaria nos dice que hay tres formas de pago: el pago en efectivo, el pago mediante efectos timbrados y después tenemos el pago en especie. Muy bien, cuando nos vamos al pago en especie, y lo que estoy haciendo es un ejercicio, digamos, de situar el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación dentro de su contexto normativo, si queréis. Cuando nos vamos volviendo al artículo 60 de la Ley General Tributaria, lo que se nos dice con respecto al pago en especie es que la solicitud de pago en especie se puede cursar tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. El primero es que este tipo de pago esté previsto expresamente en una ley y que además, digamos, la deuda cuyo pago se pretende realizar, digamos, mediante pago en especie, no tenga la condición de inaplazable de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria, que es un artículo, por otro lado, súper importante, que todos debéis conocer,
o que como mínimo debéis tener planificado su estudio, porque ya digo, es uno de los artículos clave en nuestra oposición, ¿verdad? Es ese en el que se nos dice, entre otras cosas, que serán inaplazables, pues bueno, todas estas deudas que tenéis en pantalla. No me voy a extender en este punto porque no forma parte de este vídeo precisamente hablar de este tema, que ya digo que por otro lado es súper importante. ¿A dónde quiero ir a parar? Si nosotros cogemos y pretendemos abordar, por ejemplo, el estudio de las rentas en especie, el estudio de ese artículo ladrillo tan largo que es el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación, sin más información de contexto que esta que os acabo de comentar, y nos vamos directamente, por ejemplo, a releer el artículo para empezar a trabajar, para empezar a preparar el estudio del mismo, lo que nos vamos a encontrar es que desde nuestra perspectiva y nuestro sentido común, automáticamente, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar, digamos, que el pago en especie fundamentalmente, a diferencia de lo que es el pago mediante el pago en efectivo o incluso mediante efectos timbrados, en vez de ser un pago que se realiza mediante efectos pecuniarios, lo que se va a hacer es un pago que vamos a realizar mediante la entrega de determinados bienes, ¿verdad? Cualquier tipo de bien en realidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que es un pago en especie, un pago que se realice mediante entrega de bienes, no mediante entrega, digamos, de dinero en efectivo o mediante otro tipo de medio, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el contexto y esa es la situación, digamos, esa es la situación inicial de la que partimos si solo hemos leído la Ley General Tributaria. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar cuando nos vayamos al Reglamento General de Recaudación, artículo 40? Pues que nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos van a decir, a la solicitud, la de pago en especie, deberá acompañarse la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pagos, emitidos ambos por el órgano competente del Ministerio de Cultura. Y aquí es donde empezamos con los problemas, porque esto no lo vamos a entender desde la perspectiva del sentido común. Si estamos hablando de que yo lo que estoy haciendo es que estoy entregando un bien como forma de pago en especie, a diferencia, por ejemplo, del pago en efectivo, ¿qué pinta el Ministerio de Cultura en esta historia? ¿Por qué no es directamente el Ministerio de Hacienda el que se encarga de la valoración del bien que yo estoy proponiendo para poder pagar en especie? Pero es que fijaros, además, en ese mismo artículo, cuyo estudio queremos abordar, se nos va a decir: será causa de inadmisión de la solicitud que la misma nos acompañe de la documentación acreditativa de la inscripción de los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General, o, digamos, no se acredite, digamos, que tiene ese bien las características básicas necesarias para que pase a formar parte, del patrimonio histórico español. Y aquí nos explota la cabeza, no hemos entendido nada, es evidente que nos hemos dejado algo. Entonces, es aquí donde os comento yo, digamos que es importante, antes de seguir avanzando, entender de lo que estamos hablando y situar este artículo, en este caso, artículo 40 del Reglamento General de Recaudación, en su debido contexto, porque si no, nos va a pasar esto. No lo vamos a entender y como no lo vamos a entender, aunque podemos memorizarlo, realmente no es la forma más inteligente de abordar el estudio de un tema como este cuando tenemos tantísimos por estudiar en nuestra oposición. Es bien sabido que aquello que entiendes es muchísimo más fácil de estudiar, de memorizar y de retener que aquello que no entiendes, ¿verdad? Entonces, como criterio a la hora de abordar el estudio, pues debemos intentar entender qué es lo que nos está pasando aquí. Lo que nos está pasando aquí es que nos hemos dejado algo. Fijaros, nos dicen, a nivel de condiciones, nos hemos dicho, para que se pueda producir el pago en especie, la deuda no debe tener el carácter de inaplazable conforme al 62.5 de la Ley General Tributaria, al 65.2 de la Ley General Tributaria, y además debe estar expresamente prevista esta forma de pago por ley. Y uno piensa, bueno, pues esa ley será la ley de cada tributo, la ley del IRPF, del IVA, de impuestos sobre sociedades, la que en su caso determinará si esos impuestos pueden ser objeto de pago en especie o no, de manera que me quedo con la generalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago esta suposición, hago esta presunción y después me voy al reglamento y me encuentro con los preceptos que os he comentado, automáticamente no entiendo nada.
Digo, bueno, pero si es un tema económico, ¿por qué la valoración la realiza, en este caso, el Ministerio de Cultura o un órgano dependiente del Ministerio de Cultura y no la realiza el Ministerio de Hacienda cuando es un tema económico? ¿Y por qué me están hablando del patrimonio histórico español? ¿Por qué me están hablando del registro general de bienes de interés cultural? ¿Por qué me están hablando del inventario general? ¿Por qué se me comentan? ¿Por qué se me habla de este tipo de conceptos que escapan a cualquier tipo de lógica y sentido común? Pues bien, el problema, lo que se nos está escapando, es que esa ley que va a regular que de manera efectiva se pueda realizar el pago de deudas tributarias mediante pago en especie, no es la ley del IRPF, no es la ley del IVA, no es la ley de ningún impuesto. Es la ley 16.985 que regula precisamente el patrimonio histórico español. Y es esa ley la que nos dice que el pago de deudas tributarias se podrá realizar mediante la entrega de bienes que formen parte del patrimonio histórico español, que estén inscritas en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o que estén incluidas en el Inventario General. Y ahora sí, si yo ahora cojo y cojo la Ley General Tributaria y cojo esta otra ley del patrimonio histórico español, perdonad, si cojo estas dos leyes, las junto y ahora sí me voy al Reglamento General de Recaudación, que en este punto lo que va a hacer es desarrollarlas a ambas, no solo a la Ley General Tributaria, sino que a ambas leyes, ahora sí, ahora voy a poder entender por qué cuando se me plantean los requisitos, tanto para la solicitud, tanto para el contenido de la solicitud, como para la documentación de la que debo acompañar a dicha solicitud, ahora sí que voy a entender por qué se me exigen, por qué se me requieren determinados documentos y no otros. ¿Vale? Entonces es importante, volviendo a lo que es el inicio, es importante para poder avanzar en el estudio de este tipo de artículos ladrillo, de artículos largos, de artículos complejos y densos, situarlos en su debido contexto para que no se nos escape nada y para que podamos avanzar en su estudio sin que se nos atraviese ni se nos haga un bola, ¿vale? Entonces, dicho eso, queda claro, volviendo al tema de las rentas en especie, es importante que trabajemos tanto la Ley General Tributaria como la Ley del Patrimonio Histórico Español, solo a los efectos de entender precisamente esa situación de contexto. A partir de ahí, el siguiente punto, o la siguiente clave a la hora de abordar un artículo tan denso y tan largo como es el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación, es aplicar determinadas técnicas de estudio. En el webinar que hicimos sobre técnicas de estudio, por cierto, os volveré a dejar el link para aquellos que estéis interesados en la descripción de este vídeo, por si queréis verlo, hablamos, digamos, de una serie de técnicas que para nosotros son las técnicas base a la hora de afrontar el estudio, digamos, de todos los artículos de la Ley General Tributaria, de los reglamentos, todos los artículos, todo el temario, digamos, de nuestra oposición. Pero más allá de eso, hay una técnica que es la técnica del estudio por capas, que en este tipo de artículos pues funciona muy bien y que además es perfectamente compatible con técnicas como el Active Recall a la hora precisamente de abordar el estudio de estos temas. ¿Y en qué consiste esta técnica? Esta técnica no consiste en otra cosa que en simplificar inicialmente nuestro estudio para progresivamente ir indagando en lo que es el contenido de ese artículo tan denso, de ese artículo tan largo y tan complejo que estamos intentando estudiar. Vamos a ver, digamos, esto cómo se cristaliza, por ejemplo, en el artículo, digamos, 40 del Reglamento General de Recaudación para el pago en especie. Lo que vamos a hacer, este artículo tiene 9 apartados. No son pocos, ¿verdad? Pues esos 9 apartados, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar apartado a apartado y vamos a intentar extraer un titular, un concepto. Vamos a intentar extraer cuál es el tema que se está trabajando en cada uno de esos apartados. Lo que estamos haciendo en realidad es que vamos a dividir, divide y vencerás, ¿verdad? Vamos a dividir el artículo en tantos apartados como tenga ese artículo y le vamos a poner un título. Como si el artículo estuviera dividido a su vez en tantos apartados como lo configuran, ¿verdad? Como lo conforman, ¿vale? Y en el caso, digamos, de este artículo, que nos vamos a encontrar es que el primer apartado nos habla de la solicitud, propiamente del pago en especie. En este caso nos encontraremos con el contenido por un lado, como la documentación que debe acompañar a la solicitud. El segundo apartado nos habla de los supuestos de inadmisión. El tercer apartado nos habla de la subsanación
de la solicitud cuando no cumple con los requisitos previstos en el primer apartado ni se acompaña, digamos, de los documentos de los que tiene que acompañarse, ¿verdad? Después tenemos todo lo que tiene que ver con el plazo para notificar resolución expresa precisamente a esta solicitud, la competencia, el órgano competente para tramitar y para resolver este tipo de solicitudes, las características, determinadas características que debe tener esta resolución, que ya os avanzo que tiene que estar motivada. Después veremos a qué órganos hay que remitir una copia precisamente de la resolución. Después veremos también las consecuencias por ejemplo, del acuerdo de aceptación por un lado y de la resolución denegatoria por otro. Vemos cuál es el procedimiento que se debe seguir para la entrega y puesta a disposición de los bienes que se ofrecen para el pago en especie, y finalmente veremos los efectos, digamos, de este tipo de pago cuando se dan circunstancias que no están previstas en este mismo artículo, en cuyo caso pues nos iremos a la legislación civil y todo lo previsto en la legislación civil en relación con la dación en pago. Y fundamentalmente este es el esquema, y esta es la estructura. Lo que hemos hecho ha sido coger y articular un esqueleto para ese tocho artículo que queremos estudiar, y esto ya es algo muchísimo más concreto. Y esto es algo a lo que ya podemos empezar a aplicar técnicas de estudio como la Active Recall, porque otro de los elementos fundamentales a la hora de abordar el estudio de este tipo de artículos es no procrastinar. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que estudiar, tenemos que aplicar el Active Recall tan pronto como sea posible. Tenemos que estudiar, tenemos que memorizar elementos que precisamente nos sitúen en la senda de ir avanzando paso a paso, recordad, poquito a poco, es decir, se avanza mucho más poco a poco, pero de manera constante, que pegando acelerones como es aquello, ¿no? Acelerones y después paradas de burro. Bueno, ahora no sé cómo es el tema, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Es decir, al final se trata de ir poco a poco, ir avanzando y sobre todo no parar, no buscar atajos y tampoco buscar subterfugios, digamos, que nos hagan, pues eso, tratar de procrastinar lo que es estudio, digamos, de este tipo de artículos, a cambio precisamente de empezar a trabajar con otros pues que nos vengan más en gana o que nos resulten más fáciles. Fijaros que este esquema, este índice que tenemos aquí, ya podemos estudiarlo, ya podemos memorizarlo, y de eso se trata. A partir de allí, en la técnica del estudio por capas, lo que vamos a hacer es aplicar esa misma técnica ahora a cada uno de estos apartados. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al primer apartado, la solicitud, en este apartado, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues primero, nos vamos a encontrar los requisitos que se exigen para esta solicitud, que fundamentalmente ya os avanzo, que son tres. El primero, la solicitud debe constar de la identificación del obligado tributario, nombre y apellidos, o razón social si se trata de una persona jurídica o una entidad, su NIF, su domicilio fiscal, ya digo, del obligado tributario, o en su caso la persona que lo represente. La solicitud también debe venir acompañada no solo de la identificación del obligado tributario o su representante, sino también la identificación de la deuda, cuyo pago en especie se pretende. Y eso implica, pues, acompañar, digamos, la solicitud de la cuantía de la deuda, el concepto impositivo y, importante también, la fecha de finalización del periodo voluntario de pago de dicha deuda. Y finalmente, pues nada, el lugar, fecha y firma de la solicitud. Ese es el contenido, ¿verdad? Digamos que debe tener la solicitud. Aparte de eso, se debe acompañar de una serie de documentaciones, la valoración de los bienes, el informe del Ministerio de Cultura, conforme existe interés en aceptar esta forma de pago, o como mínimo la justificación de haber solicitado este informe, ¿verdad? En el caso de deudas que deban ser objeto de autoliquidación, si la autoliquidación no se ha presentado con anterioridad, debe acompañar esta autorización, debe acompañar a la solicitud de pago en especie. Y a partir de aquí, lo que también se nos comenta precisamente en este primer apartado del artículo 40 son los efectos de la solicitud cuando ésta se realiza en periodo voluntario, y también, digamos, qué circunstancias o qué claves de alguna manera nos vamos a encontrar si la solicitud se cursa, se presenta, se practica en periodo ejecutivo, ¿vale? Entonces, también os avanzo, los efectos de la solicitud presentada en periodo voluntario es que la solicitud presentada en periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo, pero no
el devengo de intereses de demora, importante. Y en cuanto a la solicitud en periodo ejecutivo, pues bueno, es importante decir que se puede presentar, que puede ser objeto de presentación en tanto no se notifique al obligado tributario el acuerdo de enajenación de los bienes embargados, si los hubiera. También es importante decir que la solicitud en periodo ejecutivo no tiene efectos suspensivos y que, en cualquier caso, las actuaciones de enajenación podrán ser objeto de suspensión por parte de la Administración tributaria si toca. Y aquí viene otra de las claves que os quiero comentar, o concretamente os voy a plantear dos claves a la hora de abordar el estudio de este tipo de artículos. Fijaros lo que estoy haciendo. Por un lado, yo lo que estoy haciendo es que en el estudio por capas estoy desarrollando las diferentes capas. Hemos empezado por el titular, a partir de aquí este titular lo hemos desglosado en todo lo que tenéis aquí, y además yo algunos de estos puntos os lo he explicado, digamos, a partir de estas anclas os he explicado lo que a mí estas anclas me dicen. ¿Por qué? Porque yo he profundizado más, es decir, hay una capa por debajo de esta que estáis viendo en pantalla. Pues bien, ese es el estudio por capas y eso es lo que tenéis que hacer apartado por apartado. Pero más allá de eso, otra técnica que está relacionada con todo esto tiene que ver con el establecer relaciones con otros artículos. ¿Qué quiero decir con eso? O incluso con otros temas o con otros conceptos. Fijaros lo que os he dicho. Os he dicho, dentro de lo que es el apartado 1 de este artículo 40, aparecen los efectos de la presentación de una solicitud en periodo voluntario de pago. Pues bien, esos efectos son los mismos que ocurren o que se dan en el caso de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago o en el caso de solicitudes de compensación. Entonces, resulta un buen ejercicio cuando estamos estudiando, por ejemplo, este artículo, ponerlo en relación con otros artículos que de manera similar siguen una estructura equivalente, como los que os he comentado. De manera que en realidad, fijaros, esto es una gran noticia. Sí, el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación es un peñazo, si me permitís que os lo diga así, pero una vez lo he estudiado y una vez lo domino, resulta que me va a facilitar el estudio de otros temas también muy importantes, de hecho más importantes incluso que este, como son el aplazamiento y el fraccionamiento del pago y la compensación, en este caso solicitud del obligado tributario. Entonces, bueno, pues no está mal, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, seguimos trabajando. Por cierto, no lo he comentado, pero es un tema que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de otros artículos, no estamos hablando solo de otros artículos o conceptos equivalentes, incluso artículos, digamos, que de alguna manera nos definan algún concepto que esté relacionado, como por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho la solicitud, digamos, de pago en especie en periodo voluntario, de alguna manera impide el inicio del periodo ejecutivo de pago, ¿vale? Pero no el devengo de intereses de demora. Eso quiere decir que muchas de las cosas que aquí se planteen van a estar relacionadas ¿con qué? Con lo previsto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria. Y vais a ver que eso, en el estudio, por ejemplo, de este artículo en concreto, resulta básico, resulta crucial, precisamente para facilitarnos la labor de estudiar y de entender todo lo que aquí se determina, todo lo que aquí se establece, todo lo que aquí se tipifica, ¿vale? Seguimos con el estudio del artículo. Segundo punto, supuestos de inadmisión de la solicitud. Bueno, tenemos varios, ¿no? Que no se acompañe la documentación acreditativa, pues eso, lo que hemos dicho antes, de la inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, en el Inventario General, y que no se cumplan los requisitos para ser aceptada, digamos, dentro de lo que es el patrimonio histórico español. No sé por qué me sale patrimónico, no sé. Es decir, patrimonio histórico, patrimónico, ¿no? Pero bueno, que no se presente la autoliquidación si no se ha presentado anteriormente, eso es objeto de inadmisión. Que la autoliquidación, importante, otra relación con otro artículo. Entonces, fijaros lo que os digo, dice, ostras, Fran, me estás diciendo que para facilitar el estudio de un artículo que de por sí ya es largo, lo que me estás diciendo es que tengo que acompañarlo del estudio de otros artículos. Y os digo, sí, pero de otros artículos que también tienes que estudiar, que también tienes que dominar, y que precisamente porque vas a ser capaz de relacionar conceptos, no solo vas a consolidar lo que es tu conocimiento de este artículo que estás estudiando, sino que además vas a consolidar
tu conocimiento de esos otros temas, de esos otros artículos que también tienes que estudiar, como por ejemplo en el caso que se nos plantea aquí, que es un tema muy concreto. Va a ser objeto de inadmisión aquellas solicitudes de pago de pago en especie, digamos, cuando se hagan referencia a deudas tributarias relacionadas con obligaciones tributarias y periodos impositivos que estén siendo objeto de un procedimiento inspector, cuyo procedimiento además haya sido objeto de suspensión porque se han detectado indicios de delito contra la hacienda pública y, ya digo, ha sido objeto el procedimiento objeto de suspensión porque dicho expediente ha sido remitido al Ministerio Fiscal. Es un caso muy concreto, pero que nos obliga a irnos al artículo 150 de la Ley General Tributaria y repasar las causas de suspensión precisamente de ese procedimiento. En la medida en que ese artículo también es muy importante, pues está muy bien que seamos precisamente capaces de relacionar todo esto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, también importante, será objeto de inadmisión cuando existan solicitudes reiterativas a otras anteriores que hayan sido objeto de denegación y que de alguna manera, pues bueno, no presenten modificaciones sustanciales, que lo único que presenten es la voluntad de dificultar, dilatar e impedir lo que es la acción recaudatoria de la administración tributaria, ¿vale? Entonces, todos estos supuestos son los supuestos, digamos, de inadmisión de la solicitud. Entonces, esta inadmisión, esta resolución de inadmisión de la solicitud debe ser motivada y, muy importante, fijaros lo que os comentaba antes, de profundizar en lo que estamos leyendo, en lo que estamos estudiando y en tratar de entender qué es lo que se nos está diciendo. Fijaros, ¿qué es lo que se nos dice aquí? Se nos dice que cuando una solicitud de pago en especie sea objeto de inadmisión, se va a considerar no presentada a todos los efectos. Muy bien, nosotros cuando leemos esto y lo estudiamos, podemos coger y tratar de memorizarlo. Fantástico, perfecto, si tenemos buena memoria, genial. Si no tuviéramos que memorizar absolutamente nada más, pues sería fantástico, pero resulta que tenemos muchas cosas que memorizar. Entonces, es importante que nos paremos y que digamos, cuidado, ¿esto qué significa? ¿Qué significa o qué consecuencias puede tener que una solicitud se tenga por no presentada a todos los efectos? Por ejemplo, ¿qué hemos dicho de una solicitud que se presenta en periodo voluntario? Pues hemos dicho que lo que hace es que impide el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo de intereses de demora, pero impide el inicio del periodo ejecutivo. ¿Qué es lo que pasará con una solicitud presentada en periodo voluntario de pago que sea objeto de inadmisión? Pues bien, como se tendrá por no presentada a todos los efectos, no impedirá, en su caso, el inicio del periodo ejecutivo si la deuda no es objeto de pago, digamos, dentro de lo que es el plazo previsto para ello. Entonces, es importante que entendamos las consecuencias de lo que se nos está diciendo. Y esto es algo que, ya digo, aplica muy importante a este tipo de supuestos, a este tipo de artículos tan largos y tan complejos y tan densos, pero es algo que debemos aplicar en nuestro estudio día a día de cualquier artículo de la Ley General Tributaria o del temario, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Será la resolución, digamos, de inadmisión, aparte de ser motivada, puede ser objeto de impugnación en vía administrativa, cosa que podemos relacionar también con lo que nos dice el artículo 227 de la Ley General Tributaria en relación con los supuestos o con los actos susceptibles de impugnación en vía administrativa, ¿verdad? Y allí se nos dice que serán objeto o que son susceptibles de impugnación en vía administrativa o concretamente que son susceptibles de reclamación económico-administrativa y por tanto de recurso de reposición también conforme al artículo 222 de la Ley General Tributaria cualquier acto que se dicte en el curso de un procedimiento de recaudación como es el caso. De manera que, fijaros, todo tiene lógica, las cosas están relacionadas unas con las otras y son coherentes, ¿vale? En caso contrario, pues tendríamos un problema serio, ¿vale? Y luego, a nivel de competencias, la competencia es para dictar precisamente la inadmisión de una solicitud, compete al director del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, ¿vale? Y así, pues ya estáis viendo cómo funciona, es decir, así es como vamos trabajando, pues, artículo a artículo, supuesto a supuesto, enunciado a enunciado y en este caso apartado a apartado. Partimos, digamos, del titular
o del título que le hemos puesto a ese apartado, y a partir de ahí vamos guionizando los diferentes supuestos, los diferentes elementos que forman, o el contenido que forma parte del mismo, ¿vale? Por ejemplo, ahora aquí ya voy a ir más rápido porque son conceptos, bueno, son los que son, pero bueno, no tienen mayor dificultad. Entonces, por ejemplo, relacionado con lo anterior, cuando se requiere al obligado tributario para que subsane la solicitud porque ésta no cumple los requisitos o no se acompaña de la documentación que hemos visto anteriormente, pues se va a cursar un requerimiento y se va a notificar al obligado tributario. Se le van a dar, en este caso, 10 días para que precisamente realice la subsanación que se le está requiriendo. Existen varias posibilidades. La primera es que no subsane, que no proceda, o sea, que no atienda al requerimiento en plazo, en cuyo caso nos vamos a encontrar en que la solicitud se va a tener por no presentada y se va a proceder a su archivo. Ya hemos hablado anteriormente de lo que supone que una solicitud se tenga por no presentada. También existe la posibilidad de que el requerimiento se atienda en plazo, pero que el fondo del asunto, la subsanación, realmente no se produzca, en cuyo caso lo que vamos a tener es que la solicitud va a ser objeto de denegación, con las consecuencias que veremos a continuación y que están recogidas también en este mismo artículo, ¿vale? ¿Qué más? El plazo va a ser de 6 meses. En caso de que no exista resolución expresa en ese plazo, pues bueno, podemos entender la solicitud o las pretensiones, en este caso del obligado tributario, como desestimadas, ¿verdad? Este acuerdo, al igual digamos que el acuerdo de desestimación, perdón, de inadmisión, también debe ser motivado y compete al mismo director o a la directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, ¿vale? Finalmente, estas resoluciones, ya sea la de aceptación, denegación o inadmisión, tienen que ser objeto de remisión de una copia al Departamento Ministerial competente en materia de cultura que se determine y a la Dirección General de Patrimonio del Estado, ¿vale? Lo he dicho bien ahora, he dicho patrimonio y no he dicho patrimónico, ¿vale? ¿Qué más? Importante, seguimos trabajando, seguimos avanzando en el estudio de este tocho artículo, ¿vale? Hemos dicho... Ahora vamos a encontrar los puntos 6 y 7 y vamos a ver los efectos de qué, del acuerdo de aceptación por un lado o de la denegación por otro. En caso de que exista acuerdo de aceptación, lo que nos vamos a encontrar es que, y aquí es donde viene lo importante que es, lo que os comentaba anteriormente, en estos dos puntos, el 6 y el 7, lo importante que es relacionar esto con el artículo 26 de la Ley General Tributaria, la relación entre conceptos, la relación entre artículos, ¿vale? Fijaros, si yo presento una solicitud de pago en especie y finalmente se me acepta, lo que se me dice aquí es que dicha aceptación va a estar condicionada a la puesta a disposición, digamos, del órgano, en este caso del órgano de recaudación, digamos, la puesta a disposición o la entrega, digamos, del bien propuesto para ser entregado como pago en especie, ¿vale? Los efectos extintivos, y esto es curioso, los efectos extintivos se van a entender producidos desde el momento de la solicitud, pero cuidado con esto, el devengo de los intereses de demora se van a producir desde el día siguiente al fin del plazo de pago en periodo de voluntario original. Entonces esto es importante, y aquí es donde voy yo a lo que es el concepto que os decía, digamos, de la relación entre el 26.3 de la Ley General Tributaria. Fijaros, ahora nos vamos a encontrar con que se nos plantean una serie de cuestiones, se nos van a plantear concretamente 3 escenarios en los que va a haber devengo y exigencia de interés de demora. Entonces lo que yo puedo hacer es estudiar, memorizar estos 3 supuestos, o lo que puedo hacer es entender el concepto madre, el concepto matriz, si queréis, y entendido este concepto, ver cómo en realidad ese concepto que yo puedo entender a nivel general, aquí se está aplicando de manera concreta, pero de una manera coherente. Fijaros, os hago recordatorio, ¿qué nos dice el 26.3 de la Ley General Tributaria? Que el periodo por el que se va a calcular el interés de demora es aquel por el que se extienda el retraso del obligado tributario. Fantástico. Si existe acuerdo de aceptación, y aquí se está diciendo que va a haber devengo de intereses de demora, los intereses de demora se van a devengar, como os he dicho, desde el día siguiente a la fecha en que finalice el periodo voluntario de pago, es decir, cuando se inicia el retraso del obligado. ¿Hasta qué día?
pues hasta el día en que se produzca la entrega o la puesta a disposición precisamente del bien ofrecido como pago en especie. Pues eso es lo que nos dice este artículo 40, y si os fijáis, eso es coherente con decir por el periodo por el que se extienda el retraso del obligado tributario, ¿vale? Entonces, es muchísimo más fácil entender un concepto y entenderlo bien, y después ver cómo se aplica, a no entender absolutamente nada y tratar de memorizar, digamos, como de una manera, si queréis, trivial y tonta, conceptos deslavazados y que no tienen coherencia y que no tienen conexión unos con otros. Entonces, como tenemos tantísimo que estudiar y tenemos un temario tan amplio por analizar y por entender, es mucho más interesante precisamente trabajar en la comprensión de los diferentes temas, de los diferentes conceptos, que no coger y memorizar de manera acrítica, ¿verdad? Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa en los casos de resolución denegatoria? Pues nos vamos a encontrar con un tema que, ya digo, vuelve a ser importante la relación con otros conceptos, porque la resolución denegatoria tiene los mismos efectos en el caso del pago en especie, como en el caso del aplazamiento y fraccionamiento del pago, como en el caso de la compensación. Entonces, cuando aprendamos uno, los vamos a aprender los tres. Simplemente que después tenemos que saber, evidentemente, cómo aplicarlos, porque recordad, digamos, que sobre todo esta oposición es una oposición muy práctica, en la que no solo tenemos que conocer la teoría, sino que además tenemos que conocer, evidentemente, o tenemos que dominar todo lo relacionado con la aplicación práctica, ¿vale? Entonces, tenemos una resolución denegatoria. Tenemos dos opciones: que la solicitud se haya cursado en periodo voluntario de pago o que se haya cursado en periodo ejecutivo. Si se ha cursado en periodo ejecutivo, se va a iniciar o se va a continuar el procedimiento de apremio. Fácil. En cambio, si lo que se ha hecho es que se ha cursado en periodo voluntario de pago, junto con la notificación precisamente del acuerdo denegatorio, lo que se va a hacer es que se va a abrir el periodo previsto en el 62.2 de la Ley General Tributaria para que el obligado tributario pueda realizar el pago, ¿vale? Y en ese caso, lo que se va a hacer es que se van a exigir los intereses de demora devengados desde el día siguiente al fin del periodo voluntario de pago original hasta el día en que se realice de manera efectiva el pago de la deuda tributaria. Y si el obligado tributario no cumple con el plazo aquí previsto del 62.2, el devengo de esos intereses de demora pues se producirá hasta el último día precisamente de ese plazo. Fijaros que todo es coherente con el 26.3 de la Ley General Tributaria. Si yo entiendo el 26.3 y lo sé aplicar, automáticamente esto me aparece de manera automática, y cuando lo estoy leyendo, lo estoy estudiando, ahora ya sí, ahora me resulta coherente. Es como lo que hemos dicho originalmente. Ostras, patrimonio histórico español, ¿por qué? ¿Por qué me hablan de esto? ¿Por qué se hace cargo el Ministerio de Cultura y no se hace cargo el Ministerio de Hacienda? Bueno, hay una ley que precisamente es la que regula el pago en especie de la deuda tributaria, precisamente a través de este tipo de bienes, y eso es lo que da coherencia a lo que aparece en el Reglamento General de Recaudación, artículo 40. Si no conocemos esa ley, nada tiene sentido, y a partir de ahí, pues bueno, me muevo en el limbo de memorizar sin entender, y sabemos lo que eso supone, que fundamentalmente, bueno, estoy confiando en mi memoria sabiendo que, bueno, no sé si es digna de confianza, como mínimo la mía no lo es. Yo necesito entender las cosas para poder memorizarlas y para poder aplicarlas a lo largo del tiempo de manera efectiva y de manera recurrente. En definitiva, para consolidar mi conocimiento, ¿vale? Entonces, ya estamos acabando. La entrega y puesta a disposición, digamos, de los bienes ofrecidos para el pago en especie cuando existe aceptación, bueno, se da un plazo de 10 días, y aquí hay unos efectos de incumplimiento. Y los efectos del incumplimiento van a ser muy parecidos a los que hemos visto anteriormente. Tenemos 10 días, ¿vale? Si la deuda, si la solicitud se realizó en periodo voluntario, pues se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del fin del plazo de esos 10 días, y el interés de demora se devengará desde el día siguiente al fin del periodo voluntario de pago original hasta el día en que finalice ese plazo de 10 días. Y si la solicitud se cursó en periodo ejecutivo, pues se dará continuidad al procedimiento de apremio. Y finalmente, pues tenemos el tema de la dación en pago, que ya os he comentado anteriormente, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que hemos hecho ha sido un análisis y un estudio del artículo 40 del Reglamento General de Recaudación, tratando de entender
toda la información que aquí se nos da, situándolo en su debido contexto y aplicando precisamente pues esas claves que hemos comentado, el estudio por capas, y además tratando de relacionar lo que aquí se nos dice con otros artículos, en este caso sobre todo de manera bastante intensa, con el artículo 26.3 de la Ley General Tributaria. A partir de aquí, otras claves que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar, y con esto ya acabo, ya estoy acabando el vídeo, a la hora de afrontar este tipo de artículos. Fundamental, esta es una posición muy práctica. Rápidamente me tengo que ir a supuestos prácticos que me permitan precisamente poner en práctica esto que hemos comentado aquí. A partir de ahí, y relacionado con el tema de los supuestos prácticos, una cosa que os puede venir muy bien y es algo que digamos que también os va a permitir profundizar y establecer relaciones con todo lo que estáis estudiando, es identificar los conceptos más preguntados en la oposición, sobre todo en el segundo ejercicio de agentes relacionados con este tema. Y ya os avanzo que en este sentido, normalmente lo que se ha venido preguntando en relación con este tema está muy relacionado con el contenido de la solicitud y la documentación que debe acompañar a la misma, ¿vale? Entonces, esas son la parte más importante del artículo, o tradicionalmente lo que más se ha preguntado. Y finalmente, fundamental, repasar. Aquellos que hayáis visto el vídeo o asististeis al webinar sobre técnicas de estudio, ya sabéis lo importante que es trabajar este tema precisamente para que la curva del olvido, digamos, no se haga con nosotros y acabemos olvidando todo aquello que tanto nos ha costado aprender, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de artículos tan largos, tan densos, tan aburridos, si queréis, que hasta el punto de que, bueno, pues ya digo, es decir, si nos ha costado tanto aprender esto, lo que no queremos hacer en ningún caso es olvidarlo. Entonces, recordad, la planificación de los repasos, la repetición espaciada, técnica de estudio que ya vimos en aquel webinar. Vuelvo a repetir, tenéis en la descripción, digamos, tenéis el link para poder acceder a dicho webinar, si os lo perdisteis. Repasar. A diferencia de lo que supone, por ejemplo, preparar una carrera universitaria o estudiar en bachillerato, la diferencia entre eso y preparar una oposición precisamente está en el repaso, porque a diferencia de lo que pasa precisamente en la universidad o lo que pasa en bachillerato, aquí no tenemos 500 exámenes para preguntarnos sobre materias muy concretas y muy perfectamente delimitadas. Aquí lo que nos vamos a encontrar es con un temario muy extenso y nos van a hacer un único examen, o en nuestro caso dos. Pero bueno, en la medida en que nos tenemos que presentar un día con un conocimiento exhaustivo de un temario amplísimo, es importante que aquello que vayamos estudiando lo vayamos consolidando y sobre todo que no lo olvidemos. Entonces ahí el repaso resulta fundamental. ¿Y cómo vamos a repasar en el caso de supuestos o en el caso de artículos tan largos como el que hemos visto? Pues otra vez podemos aplicar esa técnica del estudio por capas. Podemos repasar por capas, podemos repasar primero los diferentes aspectos, los diferentes temas que se van abordando o que se van a abordar precisamente en estos artículos, y a partir de ahí los podemos ir desglosando, pues enunciado por enunciado, apartado por apartado, concepto por concepto. Y fundamentalmente, pues estas son las claves sobre cómo afrontar el estudio de este tipo de artículos, y en este caso vinculado a lo que es el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación para el pago en especie. Bueno, espero que este vídeo os resulte útil y sobre todo, más allá, digamos, de todo lo que hemos visto, pues que seáis capaces de aplicarlo de manera fructífera precisamente para preparar mejor todo lo que tiene que ver con la oposición. Y eso es todo. Cualquier cosa, ya sabéis, estamos en contacto. ¡Chao!